Hola a todos y bienvenidos a Un Café con Carmen. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que estéis súper bien y si no es así, espero que escucharme ni que sea un ratito os anime el día. Soy Carmen, criminóloga con un máster en delincuencia y victimización, estudiante de psicología y ex policía. En este podcast analizamos crímenes reales desde una mirada crítica, profesional y humana, porque detrás de cada delito hay mucho más que un titular. Sírvete un café, que empezamos. Hoy es el segundo episodio y antes de comenzar me gustaría pedir un poquito de disculpas debido a que hubo problemas de audio con el primer episodio. Supongo que me jugó una mala pasada el ser inexperta en este ámbito, pero creo que ya lo hemos solucionado para este segundo, ya que ahora tengo pues unos micros que creo que van a ir súper bien. Entonces nada, quería pediros disculpas porque sé que hubo algunos problemas técnicos, pero creo que ya está solucionado. El episodio de hoy, no sé cuántos de vosotros habréis acertado, pero va a tratar de un asesino en serie, pero esta vez organizado. En el episodio anterior hablamos de un asesino en serie desorganizado y cuáles eran sus características, cómo funcionaban y todo un poquito. Y esta vez, para hacer un poquito de contraste y que veáis la diferencia, he elegido hacer un caso de un asesino en serie organizado. Un caso que a mí me resulta súper interesante. Creo que realmente debe hacerse un análisis bastante profundo de este caso porque hace reflexionar sobre muchas cosas de nuestra sociedad. Entonces, vamos a ello con el episodio de hoy. El 6 de agosto de 1989, María José, una chica de 18 años, se encontraba circulando con su motocicleta tan tranquilamente por Benicàssim cuando un coche la atropelló deliberadamente. Como resultado, María se rompió el tobillo. ¿Qué pasó? Pues que a continuación el conductor del vehículo salió del coche y se acercó a María. Le pidió disculpas y la invitó a subir al coche para poder llevarla al hospital. Es decir, se puso como una especie de fachada, haciendo ver que estaba intentando ayudarla en lugar de ir a por ella, por decirlo de alguna forma. Una vez María estuvo en el vehículo, el conductor la llevó a una zona aislada. Le tapó los ojos, la inmovilizó con una cuerda y seguidamente la violó sin penetración, es decir, utilizando objetos diversos. Posteriormente la abandonó cerca del hospital, es decir, no acabó con su vida y la dejó cerca de un sitio donde había un hospital, pero sí que realizó esta violencia. Por suerte, la víctima pudo denunciar y el autor del crimen pudo ser identificado por otro automovilista que presenció el accidente y por lo tanto esta persona fue condenada a 14 años de prisión por todos los actos que acabamos de mencionar. ¿De quién estoy hablando? De Joaquín Ferrandiz Ventura, el asesino de Castelló. Me gustaría deciros que este crimen termina aquí y que no hay mucho más que añadir a esta historia, pero lamentablemente no es así. Este crimen no es el único que cometió Joaquín y lamentablemente no fue el que obtuvo peores resultados. Pero, ¿quién era Joaquín Ferrandiz? Joaquín nació el 9 de diciembre de 1963 en Valencia y es el mayor de 3 hermanos. Lamentablemente no se conocen muchos datos sobre su familia, pero sí que os puedo decir que parece que nació en una familia de clase media-baja. Joaquín vivió en Cabañal junto con su padre, Antonio Ferrandiz, un marino mercante, su madre, Asunción Ventura, una empleada de la limpieza, su hermano, Francisco Javier, y su hermana, Teresa. Cuando Joaquín tenía 14 años, en 1977, la familia tuvo que trasladarse a Castellón, viviendo en primer lugar en una calle llamada Herrero, cerca del Instituto Joan Bautista Porcar. En este instituto es donde Joaquín inició sus estudios en maestría industrial. Posteriormente, se trasladan a la calle Godofredo, Buenos Aires. Cuando ocurren todos los hechos que vamos a relatar a continuación, Joaquín seguía viviendo en esa calle con su familia. Cuando Joaquín tenía 17 años, en el 1980, lamentablemente el padre falleció y toda la responsabilidad familiar recae en él al ser el mayor de los hermanos.
De este modo, Joaquín debe ponerse a trabajar para aportar dinero y debe interrumpir sus estudios. La relación entre padre e hijo no era idílica, se tenían poco aprecio, por no decir que básicamente se basaba en la indiferencia entre uno y otro. Esto era porque había muchísimas discusiones en la casa debido a que el padre consumía mucho alcohol, trabajaba muchas horas y le era infiel a la madre de Joaquín de forma recurrente. Según informes policiales, Joaquín tampoco tenía mucho apego por su hermana, hermano o madre. Incluso cuando fue condenado y lo defendieron fue por manipulación de él, no realmente porque él tuviera una buena relación con ellos y les tuviera apego. Joaquín aparentaba ser un chico normal y que hacía lo típico de su edad: salir de fiesta, conocer chicas, trabajar, estudiar. Al parecer, el que era problemático era su hermano menor, Francisco. En 1982, Joaquín cumple con el servicio militar en el Regimiento Motorizable Tetuán 14 de Castellón. Una vez cumplió con este servicio, pasó a ser cabo del ejército al año siguiente. Cuando Joaquín se encuentra en sus 20, es decir, en el 1982, empieza una relación sentimental con una joven llamada Beatriz. Al iniciar esta relación sentimental, Joaquín empieza a formar parte de la Gaiata Censal. Espero estar diciéndolo bien y si no es así, lo lamento. La Gaiata Censal es una de las 19 comisiones gayateras que participan en las fiestas de la Magdalena de Castellón. Durante este tiempo, Joaquín pasa por varios empleos, desde limpieza hasta prensado de arena, entre muchos otros, y su relación con Beatriz pasa por muchos altibajos. Finalmente, en 1989, esta relación se acaba, y en este mismo año en el que la relación con Beatriz se acaba, el 26 de junio es cuando ocurren los hechos que hemos mencionado al principio con su primera víctima, María José, por la cual acaba detenido por violación el 6 de agosto e ingresa en prisión provisional. Seguidamente, en septiembre de este mismo año, es decir, de 1989, Joaquín es condenado a 14 años de prisión por parte de la Audiencia de Castellón. Para que podáis tener un poquito más de información y poneros en contexto, os voy a explicar un poco qué es la prisión provisional. Me imagino que es algo de lo cual habréis oído hablar mucho, sea por televisión, sea porque lo habéis leído en las noticias o porque simplemente pues es un tema que de vez en cuando puede salir en alguna conversación. Pero ¿realmente sabemos qué es? La prisión provisional se encuentra regulada en el artículo 503 de la Ley de Enjuiciamiento Criminal. Lo pongo como dato por si queréis buscarlo y leer un poquito qué pone en esta ley. Básicamente, esta medida es una medida cautelar del ámbito penal e implica una privación de la libertad de una persona. Esta persona tiene que estar siendo investigada porque está acusada en un proceso judicial, es decir, no cualquier persona, sino alguien que está siendo acusado de haber cometido un delito y por lo tanto está siendo investigada. ¿Se aplica siempre? No siempre, porque al ser una medida que implica privar de la libertad a alguien, es decir, quitar a alguien de vivir en sociedad cuando no hay una sentencia que confirme que esa persona ha cometido ese delito, no se puede aplicar de forma arbitraria. Entonces, se debe aplicar de forma excepcional y en concreto cuando se dan indicios racionales de que se ha cometido un delito y además se debe cumplir alguno de los requisitos siguientes: riesgo de fuga, riesgo de destrucción de pruebas, riesgo de reiteración delictiva, es decir, que vuelva a cometer este delito o alguna otra tipología de delito, y pena previsiblemente alta, es decir, que ya se prevé que la pena que va a recibir esta persona va a ser alta. ¿Cuánto creéis que puede durar? ¿Cuánto tiempo? Pues la prisión provisional se puede aplicar por un tiempo limitado, obviamente, porque limita la libertad de una persona que aún no ha sido condenada. Y depende de la gravedad del delito al cual está siendo investigada esa persona, es decir, el delito del cual está siendo imputada. Normalmente no puede excederse de 1 año si la pena por el delito es inferior a 3 y puede ampliarse hasta 2, prorrogable por 1 más, por lo tanto 2 años o prorrogable por 1 más serían 3 si la pena supera estos 3 años que hemos mencionado anteriormente. Con Joaquín, recordemos que él entró primero en prisión provisional y posteriormente fue condenado, realiza la prueba de acceso a la universidad para mayores de 25 años e inicia la carrera de Geografía e Historia.
En febrero de 1995, 6 años después, Joaquín empieza a poder acceder a los primeros permisos penitenciarios, en concreto de fin de semana, y encuentra trabajo. Esto genera que el 4 de abril de 1995 finalmente Joaquín consiga la libertad condicional tras informes favorables que elabora la Junta de Tratamiento por la buena conducta que Joaquín mostraba en prisión. Es decir, de los 14 años de condena que tenía, solo realizó 6. Su salida, pero, se realiza sin ningún tipo de control por parte de la policía, es decir, sin ningún tipo de seguimiento, solo supervisión por parte de los servicios sociales. Al igual que he hecho antes con la prisión preventiva, me gustaría explicaros un poquito qué es la libertad condicional para que sepáis un poco de qué estamos hablando y por qué es importante destacar que no había un seguimiento policial. La libertad condicional es un beneficio que permite que un condenado a una pena, es decir, alguien condenado a cumplir una condena penitenciaria, pase parte de su pena, es decir, pase parte de este tiempo el cual ha sido condenado en libertad en lugar de un centro, siempre y cuando cumpla con ciertas condiciones y requisitos, es decir, no es siempre. Para poder acceder a este permiso o a estos beneficios penitenciarios es necesario que tú muestres ciertas cosas, ¿no? Que cumplas ciertos requisitos. Para que se pueda conceder es necesario que se haya cumplido parte de la condena dentro de un centro penitenciario, normalmente 3/4 partes, es decir, para tú poder salir y cumplir parte de tu pena en libertad debes de haber cumplido ya una parte de esa pena dentro del centro. Normalmente suelen ser 3/4 partes, pero puede variar mucho según el caso. El segundo requisito sería que la persona estuviera clasificada en tercer grado de tratamiento penitenciario. ¿Qué es esto? Básicamente, los centros penitenciarios tienen una clasificación: primero, segundo y tercer grado. El tercer grado es el que permite cumplir la condena en semilibertad. Es lo que normalmente se conoce pues como un centro abierto, por ejemplo, y es aquello que alguna vez habréis escuchado de que la persona puede salir a trabajar, solo tiene que ir a dormir, o los fines de semana puede salir y entre semana no. Es este grado el que se debe tener para poder acceder también a lo que sería la libertad condicional. Y finalmente, que la evaluación del comportamiento del penado sea favorable, es decir, estos informes que se realizan desde la Junta Penitenciaria, ¿no? De esta, digamos, la Junta de Tratamiento, que es la que valora un poquito cómo evoluciona el preso, sea favorable. Si se dan estos 3 requisitos, haber cumplido parte de la pena, estar en tercer grado y tener informes favorables, se puede acceder a la libertad condicional. Una vez se tienen estos elementos, el centro penitenciario propone esta libertad condicional y por lo tanto el juez de vigilancia penitenciaria evalúa si debe concederse o no, considerando pues estos requisitos. Y los informes del Ministerio Fiscal, es decir, no solo tiene en cuenta lo que se dice por parte del centro y el haber cumplido cierta parte de condena, sino también lo que dice el Ministerio Fiscal. El penado normalmente, si se le concede esta libertad condicional, no sale y ya está, sino que se deben establecer unas condiciones que debe cumplir si quiere continuar cumpliendo esta pena en libertad. Es decir, debe de cumplir ciertos requisitos y condiciones durante el tiempo en el que está en libertad provisional. Si no cumple estos requisitos, podría volver a ingresar a prisión para acabar la condena dentro del centro. Estas condiciones pueden depender mucho de la tipología del delito por el cual uno ha sido condenado, pero existen ciertas condiciones que podemos decir que son casi comunes en todos los casos, como serían reportarse periódicamente, es decir, presentarte donde se te está haciendo esa vigilancia. En este caso tenemos que Joaquín estaba siendo supervisado por servicios sociales, por lo tanto tienes que ir periódicamente a servicios sociales para presentarte, ver que todo esté correcto, si necesitas algo, si has incumplido o no has incumplido. Residir en un lugar específico, es decir, no puede ser que tenga una residencia variable, sino que tiene que tener un domicilio, una residencia fija. Evitar ciertas actividades que normalmente pueden estar relacionadas con la tipología del delito que se ha hecho. Por ejemplo, la gente que puede ser que robe por algún tipo de adicción a las tragaperras, por ejemplo, pues evitar, ¿no?, que vaya a estos sitios donde haya estas tragaperras y por lo tanto pueda volver a delinquir. En este caso, al ser un delito sexual, pues quizás ir a sitios donde es propenso que ocurran estos hechos, aunque no debería ser así, pero es lo que hay de momento.
Y por último, no cometer un delito durante el periodo de libertad condicional. Es decir, evitar ir a sitios donde tú puedas volver a reincidir, pero también evitar cometer cualquier otra tipología de delito. Si en algún momento estas condiciones se incumplen, esta libertad provisional, como hemos dicho, se revocan y por lo tanto la persona vuelve a entrar en centro penitenciario. Volviendo al caso de Joaquín, ahora que sabemos un poco cómo funciona esto, Joaquín finalmente cumple solo 6 años de prisión, es decir, de condena penitenciaria, de los 14, por lo tanto solo pasa la mitad aproximadamente de su condena en el centro. Y debido a su buena conducta y la movilización que hubo por parte de familiares y amigos, recogiendo firmas, luchando por demostrar su inocencia, hizo pues que él saliera antes y por lo tanto solo cumpliera estos 6 años y luego saliera en libertad, teniendo solo una supervisión por parte de servicios sociales, aunque yo considero que por la tipología de delito que cometió, también debería haber tenido un seguimiento policial. Joaquín, cuando sale de prisión, tiene 32 años. En el momento que entró tenía 25 y ahora, cuando ya sale con su libertad condicional, tiene 32. Es importante establecer su edad porque los hechos relevantes, que es lo que vamos a contar a continuación, se producen en este momento, cuando Joaquín tenía 32 años y acababa de salir de prisión. En verano de ese año, de 1995, una vez se le ha concedido esta libertad condicional, es cuando Joaquín empieza a frecuentar diferentes locales de ocio de Benicàssim, en los que mantiene relaciones con prostitutas, y es en ese momento en el que el horror, como yo lo denomino en Benicàssim, se desata. El primer crimen que cometió Joaquín ese verano fue el 2 de julio. Joaquín, en este momento, se ofrece a llevar en coche a Sonia Rubio. Sonia era una joven filóloga de 25 años. Pero Joaquín, lejos de ayudarla, lo que hace es golpearla, amenazarla, amordazarla con su propia ropa interior y acaba con la vida de esta estrangulándola en un barranco de Oropesa. En ese mismo barranco oculta el cuerpo de Sonia con bolsas y ramas. Con Sonia, Joaquín repite los mismos actos que realizó con María José, pero con un final un poco diferente, ya que en este caso decidió acabar por primera vez con la vida de su víctima. A finales de agosto de ese mismo verano, Joaquín acude a Bora-Riu, una zona de prostitución de Vila-real. Allí se encuentra con Natalia Archelós, de 23 años, que se acaba convirtiendo en su segunda víctima. En concreto, Joaquín se dirigió a esa zona en busca de prostitutas para ofrecerles mantener relaciones sexuales y así podérselas llevar con su vehículo. Una vez tuvo a Natalia desnuda, la rodeó con las propias leggings mallas que llevaba la víctima y mediante 2 nudos en la garganta la asfixió. Es lo mismo que hizo con Sonia, o parecido, y además también volvió a ocultar el cadáver entre las matorrales y malezas. Por lo tanto, de momento nos encontramos delante de 2 crímenes, el de Natalia a finales de agosto y el de Sonia en julio. ¿Qué ocurre en septiembre? En septiembre, obviamente, Joaquín vuelve a actuar, pero en algunos casos no conocemos la fecha exacta. En concreto, Joaquín vuelve a acudir a Bora-Riu, el mismo sitio donde se encontró con Natalia, y en este caso le propone a Francisca Sala, conocida como Paqui, mantener relaciones sexuales. Francisca, Paqui, era también prostituta. Cuando Francisca está completamente desnuda, la golpea, le clava jeringuillas en la cabeza, le ata las manos con su propia ropa interior y la estrangula, acabando así con su vida. Su cuerpo lo oculta entre las malezas, al igual que los 2 anteriores, pero en este caso también lo tapa con una puerta que se encontraba por la zona. En este mismo mes, en septiembre, acaba con la vida de su cuarta víctima, Mercedes Vélez, de 25 años y expareja de su hermano. Mercedes, al igual que las anteriores víctimas, también era prostituta de la zona Bora-Riu, y ocurre lo mismo que en los anteriores casos. Joaquín le ofrece mantener relaciones sexuales y una vez está desnuda, le envuelve el cuello con la pernera de una malla que llevaba la propia víctima y la asfixia. Posteriormente, su cuerpo es arrejado entre los matorrales y Joaquín le coloca una bolsa de plástico encima. Y, aunque puede parecer mentira, el 17 de septiembre Joaquín se cobra a su cuarta víctima.
En concreto, aparece calcinada dentro de su coche la doctora Alicia Pueso, de 29 años, en el camino de Almalafa de Castellón. Alicia trabajaba en el Hospital General de Castellón, era doctora. Cambiamos de año y ahora ya nos vamos al 1996. Es decir, estos 4 primeros crímenes ocurren en verano del 95 y ahora nos vamos al 96. El 14 de septiembre de 1996, Joaquín mantiene una conversación con Amelia Sandra, de 25 años, la que será su quinta víctima. Esta conversación entre Joaquín y Amelia surge en la zona de las Naves de Castellón. Posteriormente a esta conversación, Amelia sube al coche de Joaquín y este la lleva a un lugar apartado del Pla dels Olivers, en Onda, donde mantienen relaciones sexuales y, posteriormente, le da un golpe con una piedra en la cabeza para acabar atándola de manos con su propio sujetador y, finalmente, acabar con su vida estrangulándola. De momento tenemos 5 víctimas. ¿Qué pasa? Nadie denuncia, nadie encuentra los cadáveres, las familias no se preocupan. ¿Nadie se da cuenta de que faltan estas chicas? Os voy a contar un poquito. Hasta el 20 de noviembre de 1995 no se halla el cadáver de Sonia Rubio, la primera víctima mortal de Joaquín. Sonia, si recordáis, se encontraba en el barranco de Oropesa, en una zona poco transitada y de difícil acceso. El cuerpo es hallado por un hombre que iba con su perro por la zona. Posteriormente, el 27 de enero de 1996, aparece el cuerpo de Natalia, su segunda víctima, en la zona de Borarriu, en Vila-real, en el mismo lugar donde se llevó a cabo el crimen. Como aparecieron estos 2 cuerpos en muy poco periodo de tiempo, recordemos, Sonia murió en julio del 95 y fue encontrada el 20 de noviembre, y Natalia murió en agosto del 95 y fue encontrada el 27 de enero. Debido a estos 2 cuerpos, el 2 de febrero lo que hacen es realizar una inspección por toda la zona. Y con esta inspección encuentran el tercer cuerpo, la tercera víctima, Francisca. El 18 de enero de 1997, por lo tanto ya nos vamos al año siguiente después de haberse encontrado 3 cuerpos, la Policía Nacional arresta a Claudio Alba, un camionero al cual se le acusa de haber cometido los asesinatos de estas 3 chicas. Recordemos, el resto de cuerpos no había sido hallado, solo estas 3. Claudio en todo momento niega los hechos, pero igualmente es ingresado en prisión provisional, siendo puesto en libertad en junio de ese mismo año, por lo tanto estuvo de enero hasta junio, debido a la inconsistencia de las pruebas en su contra, pero seguía siendo sospechoso. El 19 de febrero de 1997 aparece el cuarto cuerpo, el cuerpo de Amelia, y esta sería la última víctima de Joaquín en Onda. En 1998, a principios de año, el fiscal que está realizando la investigación del caso de Sonia y el resto de chicas encontradas pide ayuda a la UCO de la Guardia Civil. La UCO o UCO consiste en la Unidad Central Operativa y es una división que forma parte de la Policía Judicial Española. El objetivo de la UCO es salvaguardar la seguridad y la legalidad frente al crimen organizado e investigar los delitos más complejos de España. En este momento, la UCO se pone a investigar el caso y establecen un patrón común en las 5 muertes, cosa que les permite establecer un perfil del sospechoso. Este perfil, concretamente, coincide con el de Ferrandiz, que ya se encuentra en el sistema por su condena en cuanto a su primera violación, si recordáis, a María José. En este momento, Joaquín se establece como el principal sospechoso, pero no tienen ningún tipo de prueba, es decir, solo tienen indicios, por lo tanto les toca seguir investigando. El 15 de febrero de 1998, Joaquín aborda con su vehículo a Lidia Molina, de 19 años. Esta estaba volviendo de fiesta en la avenida Almasora de Castellón cuando Joaquín la aborda. Joaquín intenta estrangularla, pero un vecino ve los hechos y frustra su tentativa de asesinato. El vecino consigue anotar la matrícula y Lidia denuncia los hechos, generando la detención de Joaquín, aunque posteriormente es puesto en libertad. Con este hecho y las sospechas que se tenían sobre Joaquín, se inicia un seguimiento exhaustivo sobre él por parte de la UCO o UCO y otros agentes camuflados para buscar pruebas que lo puedan incriminar. Sobre todo se centran en las conductas que realiza de noche, es decir, cuando sale de fiesta los fines de semana, que es normalmente cuando se cree que puede haber cometido los anteriores asesinatos.
El 12 de julio, mientras Joaquín está siendo seguido por los agentes, intenta atacar a Silvia Barizo. Joaquín vacía el aire de una rueda del vehículo de Silvia en Benicàssim, haciendo que sufra un accidente. Él se ofrece a ayudarla, en concreto a acompañarla al hospital para que miren si está bien. Cuando Joaquín iba a atacar a Silvia, los agentes camuflados intervienen y frustran lo que podría haber sido otro crimen. Esto genera que Joaquín sea finalmente detenido y posteriormente, el 29 de julio de 1998, la Audiencia de Castellón ordena su ingreso en prisión provisional por la agresión que le hizo a Lidia Molina el 15 de febrero, al considerar que eso era un intento de homicidio. Como podéis observar, es en el 95 y en el 96 cuando ocurren todos estos crímenes, pero no es hasta el 98 cuando se detiene a Joaquín y es ingresado en prisión preventiva. Por lo tanto, han pasado una media de 2 años desde el último crimen que se conoce hasta el momento de la detención. Mientras Joaquín se encuentra en esta prisión preventiva, los investigadores y el juzgado de instrucción número 8 preparan las diligencias, que ahora explicaremos un poquito cómo es el proceso judicial, no os preocupéis. Preparan diligencias para incriminar a Ferrandí, es decir, preparan pruebas que le permitan incriminar a Joaquín en el juicio. Y una de las diligencias que realizan es registrar el domicilio de este, es decir, en concreto la casa de Castellón, el 1 de septiembre con él. Entre muchos de los objetos que encuentran cinta que usó Joaquín para amordazar a Sonia Rubio. Y por lo tanto, por el momento lo están procesando por el crimen de Sonia Rubio y la tentativa de asesinato a Silvia Barizo, la última víctima que fue, el último intento de víctima porque fue frustrado por la policía. En este momento, debido a las pruebas encontradas, Joaquín sí que confiesa el crimen de Sonia, pero del resto no dice nada. ¿Cuándo confiesa el resto? El resto lo confiesa cuando, durante su estancia en prisión, tiene diversas entrevistas con criminólogos como Vicente Garrido, uno de los criminólogos más grandes que tiene este país, y María José Beneito, en presencia del abogado de Joaquín. En estas entrevistas es cuando él confiesa los 4 crímenes restantes. El 20 de octubre, a partir de estas confesiones, es cuando se anuncia la resolución del caso. No de forma oficial, obviamente, porque faltaba hacer un juicio, pero es cuando se hace pública la resolución y la autoría de Joaquín como asesino en serie, es decir, un quíntuple homicida. Aunque Joaquín haya confesado, sigue estando en prisión provisional y, por lo tanto, está la investigación de estos crímenes abierta. Y es el 6 de noviembre cuando se reconstruyen los asesinatos en todos los escenarios originales, es decir, donde se realizaron estos asesinatos de verdad, con la presencia de Joaquín. Porque era el único que podía dar ciertos detalles que solo el autor podría ofrecer de esos crímenes. Esto hizo que aparecieran nuevas pruebas y finalmente se cierra la fase de instrucción, es decir, la fase donde se investiga y se buscan pruebas para luego usar en el juicio oral, donde se le imputan estos 5 asesinatos. Voy a explicaros un poquito, ¿vale? Cuando hay un juicio, es decir, cuando alguien está siendo procesado o está siendo investigado por unos delitos, hay diferentes fases en el juicio. Tenemos la fase de instrucción, que es cuando se buscan estas pruebas, se hace la investigación y por lo tanto tenemos un presunto asesino. En este caso podemos decir que lo ha hecho él porque ya lo sabemos, pero normalmente si esto fuera en tiempo real tendríamos que decir presunto asesino. Una vez se considera que ya se han obtenido todas aquellas pruebas y se han construido, digamos, el caso, es decir, se han buscado pruebas, tenemos a los cadáveres, tenemos hilos entre ellos y tenemos como la construcción del caso, es cuando se cierra la fase de instrucción y pasamos a la fase del juicio oral. En la fase del juicio oral es lo típico que veis en las televisiones, donde tenéis a los jueces, tenéis a los abogados, al Ministerio Fiscal y básicamente van exponiendo todo lo que han obtenido hasta el momento, es decir, todas las pruebas, todo lo que ocurrió, etc. Y hacen pues declarar a diferentes personas, en el caso de que la víctima esté viva, pues a las víctimas, a familiares, a testigos, policías incluso, etc. Cuando acaba el juicio oral es cuando el juez, o depende de qué casos, el tribunal, el jurado popular o el tribunal, toma una decisión en base a todo lo que se ha presentado durante el juicio y se hace la sentencia con la pena, los años, siempre que la haya, obviamente, y no salga pues impune esa persona. Entonces, en este momento se considera que la fase de instrucción, que es la fase de investigación, de recopilación de pruebas y datos,
ya estaría finalizada porque ya tendrían todo lo necesario para poder imputar estos delitos a Joaquín y por lo tanto el 24 de noviembre de 1999 se inicia la fase del juicio oral en la Audiencia Provincial de Castellón. El fiscal del caso, que básicamente un fiscal tiene la función de defender la legalidad y los derechos de los ciudadanos, por eso siempre en un juicio va a haber un fiscal y luego el abogado particular si la familia lo considera, pues este fiscal pide una condena de 163 años de condena penitenciaria para Joaquín y también pide que el Estado indemnice a las víctimas debido a que considera que fue negligente dejar en libertad a Joaquín tras la violación de María José a los 6 años de haber cumplido, ¿no? Solo habiendo cumplido 6 años de pena. Recordemos que María José era su primera víctima y que no pasaron más de 3 meses desde que empezó a cometer los asesinatos una vez estuvo en libertad provisional. El 13 de enero del 2000 se conoce la sentencia de Joaquín, es decir, detenemos a Joaquín en el 1998, durante un año se hace toda la fase de instrucción, iniciamos el juicio oral en el 1999 a finales y el 13 de enero del 2000, es decir, un mes después, se conoce la sentencia de Joaquín. En esta sentencia, básicamente, se le condena a 69 años de prisión en el centro Errara de la Mancha, Ciudad Real, y debe indemnizar a las familias de las víctimas con 130 millones de pesetas, que son unos 800.000 euros. El fiscal consigue que la pena sea severa, es decir, consigue demostrar parte de su construcción del caso, pero no convence al tribunal en cuanto al tema de que Joaquín debería haber estado mejor vigilado cuando obtuvo esa libertad condicional en el 1999. ¿Qué ha pasado con Joaquín? ¿Qué sabemos de él? Pues actualmente Joaquín se encuentra en libertad condicional. Voy a explicaros un poquito porque, teniendo en cuenta que lo condenaron a 69 años de prisión, esto puede confundir un poco. En noviembre del 2022, Joaquín empezó a disfrutar de sus primeros permisos penitenciarios y salidas de prisión, es decir, pasar un día fuera, ir a hacer alguna actividad, incluso algún fin de semana. ¿Por qué? Porque se acercaba el tiempo legal máximo establecido en España, por ley, de condena, que son 25 años. Entonces, el 22 de julio del 2023 es cuando se establecen estos 25 años máximos de condena legal en España. De este modo, debe salir de prisión y en concreto debe salir en libertad condicional. En este momento, Joaquín tiene 59 años y la única condición que se le ha impuesto en esta libertad condicional es que no puede acercarse a las localidades de Castellón donde cometió los asesinatos hasta el 2028. Esto sería a grandes rasgos, porque al final hay muchísimos más detalles, el caso de Joaquín. El caso del asesino de Castellón o el matamujeres, como algunas personas le denominan. Antes de explicaros un poquito más qué es un asesino en serie organizado, me gustaría que hiciéramos un poquito de repaso de lo que se habló el último. Dijimos que los asesinos múltiples están relacionados con psicosis o psicopatía. Establecimos que la psicosis es un trastorno mental grave que provocaba la alteración de la realidad del sujeto y que por lo tanto no podía distinguir entre el bien y el mal ni tampoco era consciente de sus actos. Pero que en cambio la psicopatía era un trastorno de la personalidad no mental cuyos síntomas parecen proceder de disfunciones cerebrales. Pero también dijimos que estas dos patologías por sí solas no explicaban la existencia de asesinos en serie, sino que también había una influencia de los factores sociales, culturales, entre otros. Lo que sí establecimos es que el asesino en serie normalmente suele ser aquel que comete 2 o más asesinatos. Hay que diferenciarlo de lo que sería el asesino de masas, que es aquel que comete un solo acto pero que mata a mucha gente de golpe. ¿Qué es importante tener en cuenta también? Como dijimos en el episodio anterior, un asesino en serie es una persona que causa todos unos asesinatos y tiene unas características determinadas. ¿Cuáles? Que hace homicidio de forma reiterada, es decir, mata más de una vez, que suele ser una sola persona la que mata en cada momento y que hay una selección de la víctima de forma anterior a esta muerte y suelen ser víctimas desconocidas para el autor. Además, estas víctimas son vistas como logros por su parte, como un premio. En el periodo de enfriamiento, es decir, entre asesinato y asesinato, la persona vuelve a su vida normal como si nada hubiese pasado. El acto se lleva de forma solitaria, no suelen trabajar en grupo. Tienen modus operandi, es decir, llevan a cabo el homicidio de una forma muy concreta, en este caso la estrangulación manual. Tienen rasgos y motivaciones específicas
practican determinadas acciones con el cuerpo y además los asesinos en serie no suelen parar hasta que se los para, es decir, hasta que se los detiene. Pero, ¿qué es en concreto un asesino en serie organizado? Pues la principal característica de esta tipología de asesino es la planificación del asesinato. Normalmente se trata de un asesino que premedita cada uno de sus actos y lo hace a partir de sus fantasías. Lo más habitual es que los autores salgan a cazar a sus víctimas con un vehículo, en este caso en el de Joaquín era un coche, en busca de víctimas hasta que seleccionan una. Normalmente la tipología de víctima que eligen suelen ser personas fáciles de acceso, dicho un poquito mal, vulnerables y de bajo riesgo, en este caso mujeres y en concreto prostitutas. El asesino en serie organizado además muestra una gran frialdad en todas las etapas del crimen, queriendo cumplir sus fantasías y sintiendo que tiene un control sobre la víctima. En el caso de Joaquín además emplea engaños y elaboradas mentiras para atraer y atrapar a sus víctimas. Una gran diferencia entre el asesino en serie organizado y el desorganizado, que es el que hablamos en el episodio anterior, es que el primero, es decir, el organizado, es totalmente consciente de la criminalidad de sus actos. De este modo, incluso puede entender cognitivamente el dolor y el sufrimiento de las víctimas, pero no puede sentirlo y por lo tanto no puede sentir piedad. Es un tipo de asesino que mejora con cada crimen, es decir, va perfeccionando sus crímenes con la experiencia y aprende de sus anteriores acciones, cosa que le permite modificar su modus operandi y por tanto confundir un poco a los investigadores. Además, suelen tener 3 zonas definidas: el lugar donde se atrapa a la víctima, el lugar donde se mata y el lugar donde se esconde. En el caso de Joaquín solo tenemos 2, el lugar donde se atrapa a la víctima y el lugar donde se la mata y se esconde el cuerpo. Este tipo de asesino en serie es el que está más relacionado con los psicópatas que hemos hablado hace un rato. A diferencia del asesino en serie desorganizado, que hablamos en el anterior episodio, el organizado no interioriza el miedo, la ira ni el dinero, sino que los exterioriza. Normalmente en la adolescencia o en la niñez ya suelen llevar a cabo conductas agresivas. Son personas que tienen carisma, se cuidan, son extrovertidos, sociables e incluso pueden llegar a ser encantadores. Son personas que se sienten superiores a todo el mundo, incluso de la policía, y consideran que no pueden ser atrapados. Pero este caso no solo es importante por tratarse de un asesino en serie organizado, sino que además fue el primer caso en el que la UCO de la Guardia Civil, es decir, Unidad Central Operativa, intervino e investigó el caso realizando un perfil criminológico. También se trata de un caso en el que hubo errores a nivel policial, como la detención de Claudio Alba, el camionero, aunque no tenían ningún tipo de prueba. Y no fue hasta que Joaquín intentó asaltar a Lidia el 15 de febrero del 98 que los vecinos lo frustraron y se estableció el modus operandi, que sospecharon de que el presunto autor podría ser Joaquín. Al ser un caso donde el autor está vivo y libre, obviamente la gente le pregunta el porqué de lo que ha hecho. Ferrandiz nunca ha establecido el porqué de sus crímenes. Él siempre dice que se le activa algo en su interior, que le nubla el juicio e la inteligencia y se convierte en un troglodita. Esta activación solo se dirige a mujeres porque nunca intentó hacer lo mismo con hombres. Desde su salida en prisión no se sabe nada de Joaquín. Solo se sabe que tiene 61 años, que está bien de salud tanto mental como física y que es imprevisible. De hecho, hay algunos que consideran que Joaquín es una bomba de relojería. ¿Por qué? Pues porque en una entrevista con un criminólogo estableció que esta vez quería hacerlo mejor. Y no se sabe si es porque quería mejorar como persona y no volver a cometer crímenes o si lo que quiere es perfeccionarlos. Esto queda por descubrir. Este caso lo he elegido porque, aunque es muy duro, porque hablamos de 5 chicas y todo lo que debieron sufrir antes de morir, lo he elegido porque quiero que os haga reflexionar. Quiero que penséis si realmente aquí tiene parte de culpa el Estado o el sistema judicial y penitenciario por haber dejado que Joaquín saliera en libertad provisional solo 6 años de los 14 que tenía como pena, si además se tendría que haber hecho un control más exhaustivo de él cuando salió y estaba en libertad. También quiero que reflexionéis sobre si realmente el sistema penitenciario rehabilita o no a la persona que ha cometido un crimen, porque recordemos que Joaquín primero fue condenado por un crimen de violación, no de asesinato, pero sí de violación.
se consideraba que tenía una buena conducta y un buen pronóstico, fue dejado en libertad y solo 3 meses después de haber sido dejado en libertad empezó a cometer todos estos crímenes. Entonces me gustaría que reflexionarais un poquito sobre esto. También me gustaría que reflexionarais sobre el hecho de que los 69 años de cárcel que fueron condenados solo ha cumplido 25 en un centro penitenciario. Y esto es debido a que la ley pues, no te permite cumplir más y que además como condiciona la libertad condicional solo le han puesto la orden de alejamiento de donde cometió los crímenes hasta el 2028, que eso es dentro de nada porque estamos a 2025. Y nada, me gustaría así un poquito que fuerais un poco críticos en cuanto a quizás cómo funciona el sistema. Obviamente con lo que ha hecho Joaquín también y considero, como ya os dije en el anterior episodio, que nadie nace así, que hay muchos factores que pueden influir. Obviamente lo que ha hecho está muy mal. Realmente al no tener tampoco muchos datos de su historia no podemos incidir bien en qué se podría haber mejorado. Pero sí que es verdad que podemos reflexionar y ser críticos en cuanto al sistema penitenciario español y establecer si realmente se está rehabilitando o no a la persona y si realmente se está aplicando bien y si realmente se está haciendo bien y no se está generando una indefensión hacia la sociedad. Bueno, esto es todo por el episodio de hoy. Espero que os haya gustado mucho, que os haya interesado a partes iguales, que os haga reflexionar. Y nada, nos vemos dentro de 2 semanitas con un tercer caso. Esta vez voy a elegir un caso de una mujer para variar, ya que normalmente cuando hablamos de crímenes solemos dirigirnos a hombres, pero también hay casos de mujeres súper interesantes y que creo que merece ser analizados. Y nada, muchísimas gracias por escucharme, seguirme, darle me gusta, compartir, darme vuestras opiniones. Yo estoy abierta a cualquier tipo de feedback. Y nos vemos en 2 semanas. Que vaya todo muy bien. Un besito y adiós.